Bienvenidos a Teología en Discusión, un espacio creado para ti. Como cada semana abordamos temas interesantes a fin de satisfacer las inquietudes de nuestro público. Queremos también decirle a las personas que se suscriban a nuestro canal, que le den like, que compartan el video, ¿verdad? Para que otras personas puedan también disfrutar de este canal. Como en cada ocasión, tenemos a nuestro pastor Santiago Rodríguez. Muchas gracias. Para mí es un gran placer estar con este dinámico equipo que está rompiendo ciertos moldes, rompiendo ciertos usos convencionales de cómo tratar diferentes temas, y parece que ellos no temen tratar ningún tema. Son jóvenes, muchachos inquietos, y lo lanzan así al público. Yo espero que Dios lo acompañe y que ellos sigan haciendo esto. Me exponen a mí muchas veces porque yo nada más respondo cuando me preguntan. Hay cosas que yo no las digo nunca desde el púlpito. Así que cúlpenlo a ellos de cualquier cosa que yo diga que no le guste. Si ya el pastor se está deslindando de la responsabilidad del podcast, es que no es bueno. Pastor, pero ¿cómo así, pastor? Dele para atrás, tú. ¿Cómo es, pastor? Sí, bueno, en realidad no hay miedo. El pastor... yo no tengo miedo. O sea, yo no tengo nada que perder. Nosotros tenemos inquietudes y hay que preguntar, ¿no? No, yo... Pastor, antes usted podía preguntar así. No, pues yo fui muy inquieto en mi juventud. Y yo sabía que las respuestas que yo podía conseguir en el medio donde yo estaba no iban a ser muy satisfactorias. Entonces, siempre me valí de diferentes fuentes. Casi la mitad de mi vida de estudio ha sido más, ¿cómo se llama? Autodidacta. Pero yo estuve en una iglesia muy exigente, donde habían personas muy educadas, y me ponían en aprieto haciéndome preguntas de esas que no tenían mucho sentido para alguna gente, como por ejemplo, donde se enseñaba que el hablar en lengua era la señal inicial de que tú tenías el Espíritu Santo. Y entonces yo tuve una clase en NACO de más de 50 jóvenes, todos universitarios y algunos ya profesionales. Y se atrevieron a preguntarme en público eso. Y el pastor muchas veces se daba su paseíto por las diferentes clases a ver cómo iba todo. Y en ese momento vi que un poquito de lejos que el pastor venía de camino, y digo yo, ay, Dios mío, déjame ver cómo respondo. Entonces yo le dije... Me está monitoreando. Le dije a los muchachos, miren, hay preguntas que yo las respondo porque ustedes me las hacen, pero de mí no va a salir a hablar de cuestiones que han sido aceptadas como doctrina de la iglesia, porque yo no puedo usar este espacio para decir cosas que sean en contra de la doctrina de la iglesia. Pero si ustedes me preguntan, voy a tener que responder. Y es lo mismo que está pasando en este podcast, que si me preguntan, yo respondo, pero normalmente yo no lo hago. Pastor, decía alguien que preguntar es de tonto, y es lo contrario,
es tonto el que no pregunta, algo así, ¿qué dice la Sí, sí, ya, que no hay preguntas tontas, sino respuestas. Sí, hay varias Varias versiones. versiones. Es una versión como chapulinesca, ¿no? Sí, sí. Y lo que queremos lograr en este podcast es atrevernos a preguntar. Porque, por ejemplo, en la iglesia, como usted dice, hay cosas doctrinales, el cual no se tocan. Pero aquí, esto es un podcast donde vamos a compartir ciertas inquietudes. A veces las tenemos nosotros, a veces la tiene el público en general, pero aquí no hay miedo, pastor. Tenemos que hablar sin miedo. No, yo no tengo miedo aquí. Entonces, el tema que tenemos esta semana, pastor, es un tema que fue sugerido por mi cuñada, donde ella hace la pregunta que si todos los pecados son iguales. Y me gustaría, pastor, que usted empiece, porque no me deje comenzar a mí, porque... No, está bien. ¿Entiende? Porque no, vamos a dejarla así abierta para ver qué usted piensa si todos los pecados son iguales. Vamos a comenzar un poco de manera... No es una pregunta, pastor, ese es el tema. Ese es el tema. Sí, no, para que no vaya a pensar que yo le estoy haciendo... No, pues déjame hacer mi propia introducción, su introducción al tema. Problema. De un poquito así. Tú sabes que una de las características del Señor era que casi siempre respondía con preguntas. Entonces, una persona que me hace una pregunta como esa, yo le preguntaría, ¿qué te hace hacer esa pregunta? ¿Tú tienes algún plan en tu cabeza de algún tipo de pecado que... ¿Qué es lo que está maquillando? que tú quieres saber si es pecado o no? Por curiosidad nada más le preguntaría, porque el interés de saber, ¿verdad?, cuáles pecados son más pequeños, más grandes, o pecado es pecado, ¿verdad? Yo respondería en una primera instancia. Pero... Estoy esperando, pastor. Dígame. Pero por curiosidad yo le preguntaría, ¿qué interés tú tienes en saber la clasificación de los pecados? La clasificación de los pecados entre grandes y pequeños, de mayor impacto o poco impacto, es más de origen católico romano. Que muy temprano identificaron 7 pecados. Los pecados capitales, ¿no? Pecados capitales. Y entre ellos pues está la lujuria, está gula, ahí están más o menos identificados los 7 pecados capitales. O sea que la clasificación viene más de origen católico romano. Hay un versículo de la Biblia en Romanos 6:23. Ese era el versículo favorito de mi papá. 6:23. Y se lo aprendió. Claro, pastor, pero ¿cómo así, pastor? Pues digámoslo ya. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Se quemó. Eso es Romanos 3:23. ¿Y usted dijo? 6:23. Ah, perdón, entendí 3:23. Ya. Pero es clave ese versículo. Se parece 3:23 a 6:23. Se parece 3:23 a 6:23, parece. Se parece, sí. Ah, ok. El 6:23 es duro. Ese es durísimo. Porque está más relacionado con el tema. Sí. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y ahí no dice, no clasifica. Bueno, pero espérese, pastor. No, a mí no. A Pablo. Sí, pero ¿qué? Eso... Porque la paga del pecado es muerte. Sí, pero eso lo podemos ver desde el principio, desde Adán. O sea, por haber ellos pecado, ¿qué fue lo que pasó? La muerte entró al mundo. La muerte entró al mundo por un hombre por haber pecado, ¿no? Ya, entonces,
el tipo de pecado que cometieron Adán y Eva fue de rebelión. O sea, ellos fueron engañados por la serpiente antigua, Satanás, y desobedecieron a Dios, al mandamiento que Dios le había dado. O sea, cuando uno ve el pecado que ellos cometieron, uno dice, pero acá no fue un pecado tan grave como para que... Eso fue sencillo. Como para que todos quedáramos embarrados. Está fuerte eso, pastor. Entender eso es fuerte. Y que el hombre y la mujer sufrieran una consecuencia tan grande. Muy frustrante ver eso. Entonces, cuando uno ve que algo así provocó el impacto que provocó, uno diría, no, esto hay que estudiarlo más profundamente para ver en qué consistió verdaderamente el pecado de Adán y Eva. Bueno, pues el pecado de Adán y Eva principalmente consistió en que ellos querían ser dioses. Es verdad, pastor. Cuando la serpiente antigua le dijo, una de las cosas que más le atrajo... Espérese, pastor. Vamos a hacer... Espérese, usted ha dicho algo ahí, algo que es hasta de un corte. Usted está diciendo que el pecado consistió en que ellos querían... ser dioses, querían parecerse a Dios, querían ser como dioses. Querían ser como dioses. No lo habíamos analizado así, pastor. Bueno, por eso que tenemos este podcast, para movernos un poquito más adelante. Ahora que fue una gran tentación, pastor. Bueno, Satanás fue tentado a ser como Dios. Pastor, el problema de la caída de Satanás fue que él quiso ser como Dios. Y envenenó la mente de Adán y Eva cuando le dijo, él sabe que si ustedes comen de esto y de esto, ustedes serán como dioses. Qué difícil. Serán como dioses. Desde ese entonces, eso fue una gran tentación, pastor. Todos nosotros queremos ser como dioses. Bueno, de hecho, no solamente como dioses. La gente se ve a ser tentada por cualquier cosa queriendo ser como otro. Pero en este caso fue más grande. O sea, quieren ser proponer ser como Dios. Estamos hablando que eso fue algo demasiado grande. ¿Entiendes? Grande. Y fíjate que los personajes de la historia que más problemas le han causado a la humanidad no es lo que han pecado de adulterio ni de transgresión alguna. El emperador romano tenía un letrero que decía que él era Dios. Pastor, está fuerte eso que usted está diciendo, pastor. No, y es bueno que tomemos conciencia de que todos nosotros tenemos esa misma tendencia. Pero, ok. Eso fue un engaño, claro, del enemigo. Y todavía sigue el enemigo atacándolo a usted para que usted sea un pequeño Dios. Pero una pregunta. Yo sé que se sale un poco del tema, pero si al final nosotros fuimos hechos, una pregunta que se me ocurre en el momento, a imagen de Dios, semejanza de Dios, nosotros tenemos de Dios, parte de Dios, ¿no? Es perfectamente así, pero ¿cuál fue el problema de Satanás? ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? Es que ellos pensaron que tenían que rebelarse en contra de Dios para ser como dioses. Y ya Dios le había dado ese don. Ya lo tenían, pero ellos se dejaron engañar y se envenenaron. Él le vendió el producto. Ya, rebelándose. Tenían que rebelarse, como quien dice, no, vamos a obtener esta condición, pero rebelándonos. Ya lo tenían, pero no creyeron, se dejaron engañar a Satanás. Ahora, el tipo es un vendedor. Y nosotros también somos. El tipo es un vendedor, déjeme decirle. Nosotros, pero claro, porque persuade fácilmente. Todavía nosotros peleamos con esa condición. Porque yo siempre digo lo siguiente, que los vendedores hablan hasta mentiras. Ya. Entonces, el tipo es un vendedor. Buen vendedor. Un buen vendedor. Fíjense que nosotros caminamos
en la fe cristiana pensando que nosotros somos dioses, resolviendo nosotros nuestros problemas a nuestro modo, a nuestra manera, negando la realidad de Dios. Cuando el hombre se resiste a acercarse a Dios, es que piensa que él puede seguir caminando sin Dios. Sin Dios. Pero también significa que él es capaz de cualquier cosa sin Dios. Y ese es el pecado más grande. Wow, pastor, ¿por qué usted ha destapado una caja de Pandora? Así que le dice, la caja de Pandora. Pues yo no pensaba eso así, pastor. Usted ha dejado al público así. Ajá. Hay una ciencia en teología que se llama hamartía. Hamartiología, que es la ciencia que estudia una condición humana que nosotros tenemos de debilidad moral y debilidad espiritual. Bueno, Richard, ya despide el podcast. Yo creo que podemos despedir ya, pastor, con esto que usted ha dicho. Ya. Entonces, no, y es lo que nosotros tenemos que estar revisándonos continuamente, porque el ambiente quedó envenenado. De hecho, pastor, hay personas que dicen que son dioses también. Yo tengo un familiar, y siempre lo menciono, que él dice que cuando yo le hablo de Dios, él me dice que no, que yo hablo de Dios de una forma equivocada porque nosotros somos Dios. Ya. Entonces, ese concepto sí y no, porque una de las cosas que hizo Jesús cuando Jesús vino, él vino a reconciliar la naturaleza humana con la naturaleza divina que nosotros tenemos. La parte divina fue dañada totalmente hasta dañar la humana con el pecado de Adán y Eva. La separación. Entonces Cristo vino para demostrarle a la raza humana que ellos podían ser humanos y divinos. Y eso es un tema que tenemos pendiente. Anoten ahí, anoten. No, ¿Cómo es el tema? No, usted tiene un tema ahí que es parecido a eso, que no tiene que anotar. Pero, esos son muchos temas. Pero Jesús vino a ser un ejemplo de cómo se esperaba que nosotros fuéramos humanos y divinos. Humano y divino. Pero la manera en cómo nosotros lo hicimos en el Edén lo dañó el proyecto. Y entró la muerte. Entonces tu familiar reconoce que nosotros provocamos. Ya. Sí, no, en muchos aspectos él tiene razón, como dice el pastor, sí, no. Sí, lo que pasa es que lo hicimos mal. Lo hicimos mal. Y entonces, y así actuamos nosotros. Nosotros creemos igual, que las cosas las merecemos de alguna manera. Sí. Y que tenemos que luchar para obtenerla. Y a eso es que se ha dedicado la gente, a vivir sin Dios, a su manera, y conseguir todo de alguna manera. Lo que está pasando. Exactamente. Entonces, ya. Y hay muchos. Bueno, de ahí viene la guerra, viene todo. La administración actual, el jefe de la administración actual, no voy a decir de dónde, pero piensa que es un dios. ¿En serio, pastor? ¿Es verdad? Sí, él piensa que es un dios. Piensa que es un dios. Y todo el que está en posiciones de poder con ese pensamiento bien desarrollado. Bueno, de hecho, él dijo que puede controlar el mundo. Bueno, ya le digo, lo que nos está pasando a nosotros son la historia de grandes personajes que se han creído dioses. Por eso es que la Biblia dice, pero ya eso es otro tema. No vaya por ahí, por ese lado. No lo provoco, pastor. Que Satanás es el príncipe de este mundo. Y él tiene su principito en toda parte del mundo y lo ha tenido a través de toda la historia. Y todo lo que hemos sufrido de opresión, de daño, de explotación, de crimen, de guerra y toda esa cosa, viene de esa idea del príncipe del mundo que cree
que es Dios y que venció a Dios. Piensa que ya triunfó. Pero la venida de Cristo lo dañó todo. Lo dañó Le dañó el plan. Le dañó el plan. El plan que él tenía. Y por eso, primero, cuando Jesús fue tentado, ¿verdad? Lo tentó. La primera tentación, porque Jesús representa el segundo Adán. Sí. Segundo Adán, el segundo envío. Digo yo, él se vio obligado, Dios se vio obligado a enviar a su propio hijo y hacerse hombre. Por eso es llamado el segundo Adán. Entonces, Satanás tienta a Jesús. 3 tipos de tentaciones que le pone después que fue bautizado, que fue al monte a ayunar 40 días. La primera es, Satanás es un gran estratega. Un vendedor. Jesús acaba de ser declarado hijo de Dios. Hijo de Dios. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Y tú sabes cuál fue la primera tentación que le puso Satanás a Jesús allá? Dice, si eres el hijo de Dios. Si eres el hijo de Dios, por eso lo acaban de decir, para que tú veas cómo es la cosa. Pero el tipo es un freco, Adán y Eva sabían que venían de Dios y Dios hablaba con ellos y todas esas cosas. El tipo es un freco que se atrevió a eso. Bueno, porque como a él le pasó, él quiere que ahora a todo el mundo le pase. Le dice a Jesús, oye, poniéndole duda, si tú eres el hijo de Dios, ¿por quién eres tú para ponerle duda a alguien que lo acaban de declarar hijo de Dios? ¿Y tú sabes cuál es la primera tentación a la que nosotros estamos sometidos continuamente? Es a olvidar nuestra identidad, porque la identidad verdadera nuestra es de que somos hijos de Dios. ¿Sabía eso? Su identidad no es que usted es ocho, no. Usted es un hijo de Dios que está viviendo en el territorio del enemigo. Y Satanás no puede tocarlo a usted si usted se mantiene como se mantuvo Jesús cuando él le dijo eso. Prefirió pasar hambre Jesús. Y le digo, no, pues no. También el Señor dice esto y con la palabra lo venció. Entonces, la otra tentación tenía que ver con el poder político. Yo te haré a ti casi mi asistente, ¿no? Que dio todos los poderes. Y entonces el poder milagroso, tírate de aquí que ángeles te esperan y te sostendrán. Y yo ven acá, sí. ¿Para qué me voy a tirar si yo sé que los ángeles me van a sostener? Entonces el espectáculo, la idea de llamar la atención del público, el tú creerte que tú tienes todos los poderes del mundo, eso es pensamiento satánico, pecaminoso. Sí, y lo que le ofreció también, que al final, porque, o sea, lo que le ofreció como a cambio de. Ya. Pero otra vez, para que muestre su interés en ser como Dios, en ser como Dios. Hay algunos casos que hay personas que actúan como dioses en lo pequeño, en lo mediano y otros en lo grande, pero esa es la gran batalla que nosotros estamos llamados a librar y por eso pecamos. O sea que podemos decir que ese es un gran pecado, ese es uno de los grandes pecados. Más gran pecado es eso, creerse Dios. Que creerte. Que no necesitas a Dios. Que no necesitas a Dios. Es decir, que la arrogancia, porque eso es otra manera, porque de ahí se derivan los demás pecados grandes, la arrogancia, el orgullo, todas esas cosas vienen de ese concepto, de esa idea. Entonces, cuando estuvimos hablando de eso, creo, de lo que dice el profesor aquí, de donde hay una buena definición de pecado,
es en el versículo que usted dijo, Romanos 3:23. Ese sí, ¿no? ¿Verdad, pastor? Porque ahorita me la hizo, pastor. Ese sí, ¿no? ¿Verdad? No, se quemó en la primera respuesta. Usted siempre- Pero fue porque usted oyó mal. No que fue yo escuché mal, pastor, Sí, porque sí. ajá, y entonces, No, eso fue, se escuchó mal. claro. Pero no fue que usted usted ¿Sabe por usted cuánto se sabe eso. todos pecaron, están destituidos de la gloria? ¿Tú sabes cuál es el símil que se usa ahí? Es el símil del tiro al blanco. ¿Cómo que dice el pastor el tiro al blanco, Richard? No, la definición del pecado, que es errar al blanco. Errar al blanco. Esa es, por eso que dice, ¿verdad? Ese es el círculo, ¿verdad? Del tiro al blanco. Dios vio que nadie dio en el puntico así del centro. Algunos dieron cerca y otros fueron tan malos tiradores que la flecha que tiraron quedó fuera de cosa. Eso quiere decir que no todos los pecados son iguales. No todos los pecados son iguales. ¿Cómo así, pastor? Pero le estoy diciendo la imagen, yo no soy que... ¿Cómo que todos los pecados no son iguales? Pero Pastor? venga acá, pero en la espérese. escuela bíblica, pastor, están enseñando, no están enseñando. Pero eso, espérese, pastor. eso es porque que hay que estudiar la materia. Primero, hay muchas otras definiciones de pecado, pero ese revela claramente que Dios vio que había alguna gente más buena que otras. Pero ¿cómo así? Pero, pastor, La abuelita suya fue muy buena. no, pastor. Espérese. La abuelita suya fue buena, ¿verdad que sí? La abuelita mía fue buena. No podía ser que todo el mundo fuera tan malo. Lo que pasó fue Dios vio, porque Dios es justo. Dios es justo. Dios es justo. Él dice, vamos a decirlo de otra manera. Vamos a un lío ahora, pastor. Vamos a decirlo de otra manera. Dios vio que algunas gente eran buenas, pero no lo suficientemente buenas para entrar a la gracia de Dios, para ser salvas. No lo suficientemente buenas. Entonces, concluyó que nadie era indispensable, están todos fuera de la gloria de Dios, todos. Pero no era que habían gente más buena y otra más mala. El que tiró la flecha, que cayó fuera del círculo, ese es un mal tirador, pero muy malo. Muy malo. Pero ni tanto, porque también está. Entonces lo que cambia es las consecuencias. Que no todos, que todos quedaron fuera de la gloria de Dios. Eso es lo que cambia. Que todos quedaron. Ok, en pocas palabras, pastor, usted está diciendo que, pero entonces al final usted está diciendo que todos son iguales. No. Lo único que es diferente es la consecuencia, ¿no? Las consecuencias. ¿Entiendes? Todos quedaron fuera de la gloria de Dios, pero no todos los pecados son iguales. Porque tú no vas a poner en una lista, qué sé yo, al que casi le dio al blanco, a uno que le dio abajo, tiró, pero quedó abajo. Hay pecados que son más graves que otros, son peores, que tienen mayor impacto en la humanidad. Pero dice Dios que nadie cumplió con el estándar de Dios. El problema aquí es Dios. Nadie cumplió con el estándar de Dios. Entonces, el punto aquí es que Cristo sí completó el estándar de Dios. Y eso nos lleva a una de las citas que usted dijo, justificado pues por la fe. ¿Qué es lo que fue? Tenemos paz Para con Dios. Eso quiere decir, mire, por eso que Cristo es indispensable para nosotros. Porque nosotros, más que perdonados, somos justificados. Y este es un concepto legal muy importante. Lo voy a ilustrar de esta manera. Ustedes han oído últimamente muchos indultos. Un indulto es un perdón. Uh-huh. Y vamos a suponer
que usted es el narcotraficante más grande y respetado en la historia, como literalmente ha pasado en estos indultos. Un narcotraficante que se demostró que sí era. Sin embargo, queda indultado. Eso quiere decir que queda perdonado. Esa persona puede andar libre en la calle con un letrero atrás que dice indultado, o en otra palabra, justificado. Él sigue siendo el pecador malo que cometió pecado grave, gravísimo, en ese negocio que tenía y que apoyaba y que facilitaba. Tú no puedes poner a un tipo al lado de otro que lo que se robó fue una gallina. Eso sería injusto ponerlo ahí, en esa misma tabla. Pero este señor quedó indultado por las palabras de uno que estaba legalmente autorizado para perdonarlo. Y eso es así. Se cumplió. Y se cumplió. Bueno, Dios nos dio a Cristo, que fue el único que cumplió con el estándar de Dios, sin pecado. Sin pecado. Y murió en la cruz por nuestros pecados. O sea, Él pagó. Él nos declaró, nos indultó a todos. Y no importa el tamaño del pecado, nos indultó a todos. Entonces dice, justificados pues por la fe, estamos en paz con Dios. Ok, entonces una pregunta. Justificados todos nosotros, ahora podemos entrar a la gloria de Dios. En otros términos, sí, ¿dónde está? A veces en lo que uno se basa con el tema de que los pecados son iguales. Por ejemplo, es lo que nos han enseñado de pequeño, desde la escuelita bíblica. Y es que en la lista donde está un mentiroso, está un ladrón. O sea, es el mismo pecado ante Dios. ¿Verdad? Bueno. Porque al final Jesús, fíjese lo que pasa aquí. Jesús era un tremendo maestro. Él veía que los fariseos se sentían ser los dueños y señores de lo que es la pureza, del cumplimiento de la ley. Eran los santos. Fariseo significó una vez santo, no hipócrita. Hipócrita se le aplicaba a los actores en el mundo del cine y de la pero después vino a significar hipócrita uno que aparentaba lo que no era. Pues los fariseos, que luego, ¿verdad?, se llamaron fariseos, como eran conocedores de la ley, se ufanaban de que ellos eran santos y que cumplían con toda la ley. Entonces Jesús le dijo, cuidadito, no se ufanen tanto, no se sientan tan holgados y cosas así. Porque, oiga bien, el que falla en una tilde, en una coma de los mandamientos, viola todos los mandamientos. Eso es otra manera de verlo, el tema que estamos tratando, pero eso se lo dijo él a los fariseos, porque ellos sí pensaban que estaban cumpliendo con toda la ley. Ok, entonces lo que yo le acabo de preguntar, los pecados, el asesino y el ladrón, ante Dios no es un mismo pecado, o son diferentes. ¿El qué? Porque ahí es que nosotros partimos con el tema de que son iguales, sí o no. Pero ahora las consecuencias son diferentes, ¿no? Pero no dejan de ser pecado, no dejan de ser una separación. Claro, todo tipo de pecado, pues ya nosotros estamos marcados por el pecado.
Sí, claro, claro. O sea, no nos hace, es otro punto muy importante, Ujú. no nos hace pecadores el que hablemos mentira. Es que ya somos pecadores. Espérese, pastor. ¿Cómo así? O sea, no nos hace pecador hablar mentira. Nosotros nosotros no somos pecadores porque hablamos una mentira. Si tú no hablas mentira, tú eres un pecador ya. Como quien. Como quieras. Sí, Entonces, pero espérese. porque si fuera así, que tú eres clasificado pecador porque cometiste una mentira o algo, o una mentirita blanca, como dicen ustedes, ¿verdad? Entonces usted puede llegar a un nivel en que se considere que usted no es un pecador. Y eso usted nunca va a llegar a ese punto. Y ese fue el problema de los fariseos. ¿Y qué es lo que nos hace pecador a nosotros, pastor? La naturaleza humana. Nosotros salimos... O sea, ya está marcado como pecador. El pecado que cometieron Adán y Eva nos embarró a todos. Sí, eso fue lo que comenzamos hablando. Pero lo que a veces muchas personas tienen la inquietud, a veces no es tal vez porque quieren cometer un pecado o etcétera, sino porque toda la vida nos han enseñado de que en la lista donde está el pecador, el que habla mentira, está el asesino, está el ladrón. Entonces, al final, la palabra pecado lo que significa es separación del hombre y Dios. Entonces, Separación del hombre y Dios, separación entre nosotros y separación de la creación. entonces, ¿qué significa? Que tanto la mentira como el robar nos separan de Dios. Por eso es que la teoría de que los pecados son iguales, ahí se aplica. ¿Por qué se aplica? Porque no deja de ser un pecado cada uno. Ya. Por ejemplo, Ya. vemos muchas personas, disculpe, pastor, mucha gente que acusan tal vez a una persona porque hizo tal o cual cosa, pero ellos están haciendo otra cosa. Entonces ellos hacen ver como si el pecado que hizo ese es más grande que el mismo que ellos están cometiendo, lo mismo que usted dice. Ya. Al final somos pecadores todos. Bien. Yo he entendido algo con la explicación del pastor, y es que no es el pecado, es que ya por ese problema con Adán y Eva, no es, ya al ser todos pecadores cometemos faltas, no importa de cuál naturaleza sea ante nuestros ojos pequeña o grande, es que ya como somos pecadores fallamos. Ya. No es que lo que tú hagas te hace más o menos pecadores, que somos pecadores y tenemos un fallo por algún lado. Tú no puedes esperar por esa condición de pecador. Tu condición humana te hace naturalmente pecador. Actualmente. El hecho de que tú nada más selecciones pecadito pequeño, a ver qué pasa, no te elimina, no te quita del juicio del pecado. Porque lo que tú nunca puedes llegar a tratar de ser otra vez como Dios. Y hay que tener cuidado, presta atención a eso, porque yo conozco mucha gente que piensan que no necesitan a Cristo no necesitan a Cristo. Está bien. O necesitan hacer algo adicional para poder alcanzar prácticamente el nivel de Cristo. Y eso es peligroso. Ok, entonces, como yo soy aquí, yo represento al público a las preguntas que ahora mismo no pueden hacer, y es, si somos pecadores, pastor, como usted Somos acaba de pecadores. decir, entonces, y Jesús vino a morir por nuestros pecados, ¿no se supone, pastor, que ya esos pecados, lo que nosotros arrastrábamos, fueron perdonados? Fueron perdonados, Bien, pero tienen que ser aceptados. que fueron perdonados, ¿no? ¿Verdad? Ok, y entonces, ¿por qué seguimos nosotros siendo pecadores? Pecadores Y arrepentidos. ya fuimos indultados. Pecadores arrepentidos.
Ok. Porque ese narcotraficante que le indultaron sigue siendo un pecador, pero recibió el perdón de alguien que legalmente podía. Sí, pero ya esos crímenes que él tenía, Ya nadie se lo Nadie puede, le nadie puede- puede tener claro. ¿entiendes? Pero él aceptó legalmente el perdón dado. Por eso es que la gente tiene que venir a Cristo, tiene que aceptar el perdón ofrecido por Cristo. O sea que hasta que no vengamos a Cristo, esa gracia no nos arropa a nosotros, o ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Ya usted está llegando al final del tema. Pero no, porque queremos llegar ahí porque es muy importante. lo que estamos hablando. Por eso es un buen O final. sea, porque siempre decimos que Cristo murió por todos nosotros. Todos nosotros. Entonces, hasta que no vengamos a Cristo, no recibimos ese, vamos a decir, ese indulto, o vamos a decir, ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que usted está diciendo, pastor. Y eso es evangelismo. Lo que usted está diciendo ahora es evangelismo. Eso es lo que la gente necesita saber. Que sin Cristo no nos beneficiamos de esa gracia. Si no recibe el indulto, te quedaste preso. No. O sea, No que tiene efecto el indulto. los que no han recibido a Cristo, usted lo que está diciendo es esto, que los que no han recibido a Cristo no han recibido el indulto No. del pecado original, vamos a decir. Y esa es la razón, no solamente el pecado original, la condición de pecadores, la naturaleza pecaminosa. Ya no vivimos bajo la naturaleza pecaminosa. No, espérate. Oiga bien, para que se beneficie. Por eso es que la salvación es por gracia. Es por gracia, tranquilo, es por gracia, hasta que nosotros no recibamos el regalo de Dios que se nos ofrece a nosotros y que claramente Cristo pagó por usted, porque no tuvo ninguna manera de cómo usted pagar esa condición. No importa el pecado que usted haya cometido, hasta que usted no reciba por gracia, pura gracia, ese ofrecimiento de perdón, de indulto, eso no va a tener efecto. Lo que hizo Jesús en usted. O sea que el que no ha aceptado a Cristo, esa gracia no lo ha arropado. No, lo arropa y está ahí, pero no tiene efecto porque no lo recibe. Ok, no ha recibido el indulto. Ok, la producción está haciendo señas de que cerremos, pero espérese, hay una parte importante. No, que es bueno cerrar en un punto donde queda el mensaje. Que quede, porque si usted le agrega otro enredo, Se va a perder. se va a perder el efecto del mensaje. Usted acaba de dar en el clavo. Mensaje, porque hay mucha gente que no llegan a esa conclusión. Pero está bien, nosotros, ok, eso yo lo entiendo, pero lo que en realidad, al final nosotros, el tema se trataba de que si todos los pecados eran iguales, Ya. entonces concluimos entonces diciendo que al final, No todos los pecados son iguales, es bueno que quede claro. Pero tiene la misma cosa. eso es lo que yo quiero que aclaremos. Y lo explica 3:23, eso es lo que explica que Dios vio que en realidad, por eso que me gusta mucho recordar el símbolo del tiro al blanco. El tiro, siempre nos vamos a acordar. Porque hay gente que son buenos tiradores y llegaron cerca. Usted como que le gustaba tirar el tiro al blanco. A mí, yo tenía en la casa 2 o 3 tiros al blanco y eso era, en vez de discutir mucho y cosas, jugábamos a eso, a tiro al blanco. Ok, Compre uno mejor y juegue eso con su mujer. voy a comprar uno. Y juegue con la mujer. Entonces, las consecuencias son diferentes. Dice, recuerden bien, dice Romanos 3:23, pero todos quedaron destituidos fuera de la gloria de Dios. Pero eso en cuanto a lo divino. En cuanto a lo terrenal, pudiésemos decir que las consecuencias también son diferentes de cada pecado. El sistema judicial terrenal Ujú. paga a los que cometen delitos de acuerdo a su delito. O sea, para que la gente entienda a dónde está el peso. No está bien.
Está bien. de que también la humanidad, la parte terrenal, También sigue ese principio. sigue ese principio. Donde le pagan de acuerdo al delito que cometieron. Exactamente. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, ¿cuál es la gracia que nosotros tenemos? Que el sacrificio de Cristo cubrió los pecados grandes y pequeños. Y nos salvó por gracia. Bueno, pues yo creo que ahí sí podemos cerrar. Nos salvó por gracia. No, nos dejó con la boca abierta, pastor, porque Bueno, pensábamos que la cosa iba a ser más complicada. no, que Así hacían con el Señor, que querían meterle trampa y cosas. no, porque ¿qué le digo? Yo creo que es un tema muy amplio y es un tema que en realidad usted no hizo entender cosas diferentes. Ya. No, a veces nosotros complicamos la cosa buscándole la quinta pata al gato. Y el evangelio es tan sencillo. Y especialmente para la gente sencilla, a veces cuando uno se mete quiere meterse de manera muy profunda, sin las herramientas de estudio necesarias, la gente se paraliza, queda así como... y a veces entonces trata de justificar. Por eso es que yo no creo en nada, porque al final yo no creo en nada, porque uno me dice una cosa, otro me dice otra. No, el evangelio es bien sencillo. Cristo hace sencillo todo esto. Su sacrificio, aunque le costó mucho, nos lo presenta de manera sencilla. Yo, escondido en Cristo, lo tengo todo. Yo estoy detrás, ahí. Yo no saco ni un pie, ni una uña, ni nada. No importa el tipo de pecado que haya cometido. La Biblia me enseña que detrás de Cristo soy salvo por gracia. Bueno, Indultado. esta es la mejor forma de cerrar. Justificado por la fe. Bueno, señores, recordándole a todos que se suscriban a nuestro canal, que compartan el video, que le den a la campanita para que así puedan recibir las notificaciones de los nuevos videos. Okay. Pastor, entonces, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Bueno, siempre es posible nada más dejar un poquito de inquietud para seguir hablando del tema. Bueno. Yo desafío a los oyentes que envíen sus preguntas para ampliar el tema. Yo creo que este equipo es bien generoso y si quiere abrir otro espacio con el mismo tema, lo puede abrir. Así que adelante pues. Bendiciones para todos. Bueno, recuerden que la verdad nos hará libre. Señor, hasta la próxima.